bienvenidos en este día a la casa del Señor. Y donde quiera que nos estés viendo, es un momento precioso para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y vamos a ponernos de pie, abrir nuestras Biblias en el Salmo 89, versículo 15. ¿Sí? Ahí donde quiera que te encuentres, abre tu Biblia y el día de hoy vamos a declarar la palabra del Señor con voz fuerte, con voz audible. Del Salmo 89, versículo 15, dice la palabra: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. Dice la palabra: bienaventurado el pueblo que hoy sabe aclamar a Dios, el pueblo que sabe adorar, el pueblo que sabe que fue creado por Dios para un propósito. Y que en este día, donde quiera que estés, puedas levantar tus manos y puedas decirle: Señor, gracias, Señor, porque fui creado para adorarte, para alabarte. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad y la bendición en este día, Señor, de estar en tu casa, Señor, de ofrecer mi alabanza, ofrecer mi adoración a ti, Señor. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y hoy, Señor, he venido a bendecirte, he venido a alabarte, he venido a adorarte, Señor. Que ahí donde nos estás viendo, tú puedas levantar tu voz y puedas empezar a dar gracias, porque en medio de cualquier circunstancia tú puedas decir: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque en medio de la circunstancia puedo ser bendición para otros, Señor. Gracias, Señor, y hoy nos queremos unir en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre, que es el de adorarte, Padre mío. Dice la palabra del Señor que bienaventurado es el pueblo que sabe adorar, que sabe alabar, que reconoce al Señor como su Salvador. Hoy, Señor, te reconocemos y declaramos que tú eres santo, que tú eres Rey, que tú eres todopoderoso, Señor, y que en medio de cualquier circunstancia, Señor, en este momento tu poder se manifiesta, tu mano poderosa se mueve. Empieza a darle gracias a Dios, hermano. Empieza a darle gloria al Señor, gloria a su nombre, porque hoy vamos a alabarle con la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Amén. Amén. Que hoy podamos decir: gracias, Señor, y hoy en libertad yo voy a adorarte, y en medio de cualquier situación, Señor, yo te voy a alabar y voy a dar gracias porque estás conmigo. No me voy a quejar, Señor, no voy a hablar palabras contrarias, Señor, porque tú no me has enseñado a hablar de esa manera, Señor. Yo hablaré palabra de Dios, palabra de victoria, Señor. La palabra de Dios que he creído, Señor, esa es la palabra que hoy yo voy a declarar, que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Amén. Gloria a Dios. Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor, mi hermano. Y hoy podamos unirnos a adorar a Dios junto con los hermanos que nos siguen esta transmisión. Podamos decir: Señor, yo soy libre. Tú me has hecho libre, Señor. Hoy te levantas con poder y gloria, Padre. Ciego mirará, por ti el mundo cantará.
Somos bendecidos, mi hermano, porque podemos estar en su casa para adorarle. Amén. Aleluya.
Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Decimos hijo de David. Cordero Escucha de nuestros clamores, escucha Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza, Padre. pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo él. Está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Tú eres la luz. Estamos creyendo, Señor, aleluya. Si esta ofrenda de palmas es para el Señor, hermano, le voy a invitar que lo haga más fuerte y que dé gloria a Dios, porque el Señor está con nosotros, amén. Se goza porque el Señor está con nosotros. Dígale en esta hora, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, Señor. Llena mi ser, Señor, con tu presencia. Abra su corazón y dígale, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Tú que estás en
ser, que tú fluyas en mi corazón, Señor. Llena hoy mi vida, Padre, llena hoy mi corazón, Señor. Espíritu Santo, habla mi corazón, habla mi vida, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero estar pleno, yo quiero estar plena, Señor. Hoy, Señor, quiero que llenes mi corazón de ti, Padre. Llena mi ser, Señor. Llena mi vida, Padre. A donde quiera que yo esté, Señor. Cada día, Padre, yo pueda estar plena, Señor. Y pueda adorarte, pueda alabarte, Señor. A donde yo vaya, Señor, a donde yo esté, que el bien y la misericordia de Dios me sigan todos los días de mi vida, Padre. A donde yo esté, Señor, dile que tú seas sobre mi vida. Tú seas, Señor, sobre mi casa, dile, tú seas sobre mi familia, Padre. Que mi casa se llene de tu gloria, Padre. Que mi casa se llene de tu presencia, Señor. Bendito seas, Señor. Llena hoy mi vida, dile, llena hoy mi vida. Abre tu boca, mi hermano, mi hermana, y dile, Señor, levanto mis manos, Padre, en señal de rendición y te digo, lléname. Lléname, Señor. Llena este lugar, Señor. Ahí donde está ese enfermo, Padre, llénalo de tu presencia. Ahí donde está esa mujer enferma, Señor, llénala de tu presencia. Ahí donde está esa mujer, Señor, llénala de tu presencia, Señor. Ahí donde está esa mujer, Señor, escuchando esta alabanza, escuchando tu palabra, Padre, llénala, Señor. Ahí donde está, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Es una anciana, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Sánala, Espíritu Santo. Hoy, Señor, toca ese cuerpo enfermo, Padre, que los hijos la han abandonado, Señor. Pero hoy, Señor, no está desamparada porque tú estás con ella, Señor. Ahí donde estás, mujer, no estás sola, el Señor está contigo como un poderoso gigante. Aun cuando tus hijos te han dejado y te fueron a abandonar en ese lugar, hoy el Señor llena ese corazón, mujer. Hoy el Señor te sana. Hoy ese cuerpo lo vivifica, Señor. Hoy esa mujer es sana, Padre mío. Llénala de tu presencia, precioso Dios, aleluya. Bendito eres. Llena hoy nuestra vida, Señor. Estamos en un tiempo donde nos llenamos de muchas cosas que no edifican. Es un tiempo de buscar a Dios y ser llenos, pero de Él, llenos de su palabra y llenos de su presencia. Amén, llenos de Él, de estar plenos. Muchas veces el corazón, el Señor no puede hacer nada porque el corazón está lleno de otras cosas, hermano. Pero que hoy tú le digas, Señor, llena mi vida. Y cada día, Señor, yo quiero estar lleno de ti. Porque cuando esté lleno, voy a poder adorar, voy a poder alabar. Y cualquier circunstancia, Padre, yo voy a poder dar gloria a tu nombre. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás obrando, estás sanando. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Usted que está aquí, usted que nos está mirando, escuchando a través de las redes sociales, que el Señor le bendiga mucho. Quiero invitarle, usted que está aquí puede ocupar su lugar. Vamos a orar antes de empezar, como siempre lo hacemos, oramos por los enfermos. Y quiero invitarle para que usted vea una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo número 53. Isaías capítulo 53. Dice la palabra que Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y si nosotros lo creemos con nuestro corazón y pedimos sanidad para nuestro cuerpo, el Señor, que para Él no hay nada imposible, sanará al enfermo. Dice la palabra, Isaías 53, versículo número 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Leemos el versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada latigazo que le pusieron, que recibió Jesús en su espalda, fue para que usted y yo tuviéramos la paz de Dios. Y cada herida que él sufrió en su cuerpo fue para que la sanidad fluyera en nuestros cuerpos a través de la fe. Hoy vamos a orar por los enfermos. Hay enfermos, hay una lista de enfermos que nos piden que oremos por ellos. Estamos recibiendo, hermano, también testimonios de sanidad, testimonios de personas que han sido sanadas, que han sido tocadas por el poder sanador del Señor y han empezado a mejorar en su enfermedad, han empezado a recuperarse y a quedar sanos. La iglesia para eso está, para interceder en oración por los enfermos. No se quede usted con miedo o callada. Dígale a alguien: Cristo Jesús te puede sanar. No importa la enfermedad que tenga. Dígale: acércate a Jesús, porque esa enfermedad que tú tienes, Cristo Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Invítele a que conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Padre, en esta hora te damos gracias, primeramente porque nos das la oportunidad de adorarte y de alabarte. En esta hora, Señor, soltamos esta palabra desde este lugar. Soltamos esta palabra de sanidad, Señor, desde este lugar. Que ciertamente, que estamos seguros que tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores en la cruz del Calvario, como dice tu palabra en Isaías 53:4. Señor, que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y que por tu llaga fuimos nosotros curados. En esta hora, Señor, soltamos esta palabra que es palabra de Dios y la creemos, Señor, y los enfermos empezarán a ser sanados. Que aquel hombre, aquella mujer que crea esta palabra y que la reciba en su corazón y que la crea desde su corazón y que pueda decir: Señor, gracias, porque tú, Señor, ya me sanaste. En este momento, Señor, tu Espíritu Santo le está tocando, tu Espíritu Santo le está ministrando. Señor, hay personas que están en este momento muy delicadas de salud. En muchos lugares están, Señor, sus familiares esperando fuera de un hospital, esperando noticias de su familiar que está internado, que está, Señor, ahí entubado, o que está, Señor, muy delicado, con síntomas muy delicados de esta terrible enfermedad que está afectando, Señor, a muchas personas. Pero en esta hora, Padre, tu iglesia se levanta para interceder por los enfermos y soltar esta palabra, aleluya, que sé que tu Espíritu Santo la tomará y la llevará al necesitado, la llevará al que está en el momento tan difícil de la enfermedad. En esta hora toma esta palabra y créela desde tu corazón y confiésala con tu boca, háblala, porque por tu llaga, dile: Señor, yo fui sanada, yo fui sanado. Y en esta hora, Señor, todo síntoma de esta terrible enfermedad empieza a ceder, porque en tu nombre, Señor, hay poder. En tu nombre hay poder. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, porque estás haciendo la obra y estás tocando los cuerpos y sanando las vidas, y estás, Señor, haciendo que ese hombre y esa mujer te conozca en este momento. Señor, que haya un quebrantamiento, que haya un arrepentimiento genuino, que haya una entrega, Señor, para decirte: Señor, de ahora en adelante te voy a servir, de ahora en adelante te voy a seguir,
De ahora en adelante tú serás mi Dios. Y en esta hora, Señor, te damos gracias porque sabemos que has hecho más de lo que te hemos pedido. Dale la gloria, dale la honra. Tómate de esta palabra y dale la alabanza al Señor. Y dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Aleluya. Usted que está aquí con nosotros en esta hora, dele las gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás sanando, aleluya, a los enfermos, porque estás haciendo la obra, porque en tu nombre, Señor, hay libertad y hay sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos la alabanza, te damos la adoración en esta hora, porque tú eres bueno, Señor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Sea toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. Y la iglesia dice amén, aleluya. Gracias, Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra en esta hora. Estamos dando un estudio acerca del libro de Apocalipsis, un libro de la palabra de Dios muy poco predicado en muchos lugares. Es más, en muchos lugares ni se predica. Muy poco entendido también en por muchos cristianos. Es un libro que tiene mucha profecía. Lo digo de otra manera, es un libro profético. La palabra profética nos ayuda a distinguir los tiempos, a conocer los tiempos que estamos viviendo. Que usted no vive un cristianismo así al ahí se va o qué bonito, yo voy a estar en la congregación. No, que usted sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Distinguir los tiempos proféticos, hermano, en este tiempo es vital para la vida del creyente y para una iglesia. Que usted esté preparado porque usted sabe que el Señor, hermano, quiere que la iglesia esté preparada. Mire, vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo número 12. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Filipo estas palabras, hermano, él estaba pasando una situación muy complicada, pero él no dejaba de compartir la palabra aún estando en la cárcel y su delito era predicar la palabra de Dios. Esta palabra es para la iglesia de todos los tiempos. Mire lo que dice la escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo les dice, yo sé que aunque no esté presente físicamente, ustedes harán caso de esta palabra.
y la obedecerán. Amén. Aunque el Señor Jesús no está físicamente con nosotros, pero Él vive en nuestros corazones. Aleluya. Y le amamos y le obedecemos y le servimos. ¿Está aquí conmigo? Versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmurar y sin contienda. ¿Qué palabra es esta? Contienda. Alguien que hace algo con mala actitud y empieza a hablar de su prójimo. Otro día lo leemos con más y lo explicamos con más detenimiento. Versículo 14, lo vuelvo a leer. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es para la iglesia, para este tiempo, ¿ok? Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dos cosas que debe de tener el cristiano: vivir, cultivar, para poder estar sin nada que nos reprochen o nos reprenda el Señor o el Espíritu Santo, y empezar a vivir esa sencillez que el Señor quiere. No murmurar de nadie y no buscar problemas. ¿Está aquí? Contienda, pleito, a espaldas de otro. Le pones buena cara a la persona, pero detrás de él estás hablando. Dice el Señor: que en mi iglesia no haya eso. Y cuando usted y yo empecemos a practicar y que eso se convierta en un hábito, vamos a empezar a dar la luz del Espíritu Santo a través de nuestra vida. ¿Ok? Versículo 16: asidos tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Dígale: gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Dígalo conmigo: gracias, Señor, porque ahora todo lo voy a hacer sin murmurar y sin contender. ¿Ok? ¿Cuántas cosas tenemos que empezar a aprender y a practicar para poder estar listos, para poder empezar, hermano, a fluir en esa unción del Espíritu Santo y estar listos para el encuentro con nuestro Señor en las nubes e irnos a las bodas del Cordero? Ok, entramos en tema. Filipenses, o mejor dicho, Apocalipsis capítulo número, ya hablamos un poquito del capítulo 4, versículo número 1, cuando el Señor le dice a Juan: sube acá, y esto es un simbolismo o un ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Esto es un ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a ver que la palabra de Dios nos dice que la iglesia será arrebatada, esta doctrina debe estar bien cimentada. Y aparte de esto, hermano,
usted y yo debemos de saber que en estos tiempos finales se va a hablar acerca de que no va a haber un arrebatamiento. Entonces hay un ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1, cuando el Señor le dice a Juan: sube acá, es sacado de la tierra, es arrebatado a los cielos. Y vamos a ver otro ejemplo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8. Hechos capítulo número 8. Vamos a leer el versículo 26. Dice la Biblia, Hechos 8:26: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros de la reina, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Ok? Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Aquel hombre etíope le dijo a Felipe: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Pasamos al versículo 34. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, Felipe le enseña lo que le estaba leyendo, le explica la palabra. Versículo 34, el eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le dio el plan de salvación, el evangelio, le enseñó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua, y el eunuco le dijo que había agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dentro de todo lo que le habló Felipe, le habló de que se tenía que ser bautizado, que cuando uno recibe a Cristo, el siguiente paso es ser bautizado en agua. Y el bautismo es un testimonio de nuestra fe, de lo que hemos hecho, de la decisión que hemos tomado. Ese es el significado del bautismo. Y aquí el eunuco, versículo 36, le dice: ahí hay un río, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí hay un principio espiritual importante, que cuando la persona adora desde su corazón, que cuando la persona cree desde su corazón, que cuando las cosas las hace desde su corazón, que cuando se acerca y pide a Dios desde su corazón, siempre hay una respuesta de parte de Dios. Amén. Siempre encontrará la respuesta de parte de Dios. Si tú te arrepientes y le pides perdón al Señor y le dices: Señor, yo quiero dejar de este estilo de vida y te recibo en mi corazón. Si esta oración la haces desde tu corazón, se verán los frutos de tu arrepentimiento. Los cambios de ese arrepentimiento se manifestarán en tu vida. Dice la palabra, le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba declarando lo que creía. ¿Puedo declarar? Claro, lo que crees desde tu corazón. Háblalo, confiésalo, decláralo con tu boca, háblalo, grítalo, díselos a otros. ¿Me estoy explicando? Amén.
Versículo 38. Mandó el eunuco parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, cuando salieron del río, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso ¿su qué? Su camino. Aquí encuentra otro ejemplo, otro testimonio del arrebatamiento. Es sacar a una persona. Volvemos a Apocalipsis capítulo 4. Gloria al Señor. Y en este capítulo, hermano, ya lo vimos. Pasamos al capítulo 5. En el capítulo 5, el Padre, Apocalipsis 5, el Padre corona al Hijo. Están como testigos los 24 ancianos que representan sacerdocio y representan gobierno de reyes. Amén. Y esto lo encuentras en el versículo número 10, Apocalipsis 5:10, que nos ha hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Cuando el Señor corona a Jesús, se hace, hermano, una fiesta en el reino de los cielos. Y vea lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está, o todo lo que ha sido creado, que está en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria. Jesús está siendo coronado por el Padre. Apocalipsis capítulo 6. La Biblia nos habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Qué son estos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas? Son juicios que vienen sobre la tierra en el tiempo de la última semana de las 70 semanas de Daniel. En los últimos 7 años, inmediatamente después de que la iglesia es sacada, empiezan estos juicios, y están en Apocalipsis 6 los 7 sellos, en Apocalipsis 8 las 7 trompetas, en Apocalipsis 16 las 7 copas. ¿Qué son estos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas? 7 juicios para las personas que se queden en el tiempo de la gran tribulación. La iglesia antes es sacada. Ok, vamos al capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay predicadores, hay teólogos o estudiosos de la Biblia que, hermano, dicen que al que se refiere en el capítulo 6, versículo 2, en un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco,
y le fue dada una corona, se refieren que es Jesús. Ya lo vimos en el culto pasado, que hay muchas señales o muchos indicios de que no es Cristo, que es el anticristo. ¿Por qué? Porque Jesús está abriendo los sellos. Cuando Juan ve un caballo blanco, este caballo blanco simboliza a una persona, es el símbolo de una persona que aparece en escena al iniciar la gran tribulación. Llevaba un arco, pero no llevaba flecha. Esto simboliza o significa que él no venía a pelear o a convencer a través de un pleito a la gente, sino a través de un diálogo. Él no venía a pelear. Hay otra cosa muy interesante aquí que dice la palabra, que le fue dada una corona, fue coronado cuando aparece. El culto pasado ya vimos que fue coronado inicialmente por el pueblo de Israel. Israel lo recibe al anticristo como su Mesías, lo reconoce como un líder religioso muy importante, y el anticristo también, hermano, fue aceptado por los árabes, por todo el pueblo árabe, fue aceptado por la Unión Europea y fue aceptado por la ONU, la Organización Mundial, en la cual actualmente están 193 países, si no mal recuerdo, adheridos a esta organización. El anticristo es recibido y ha vencido, ha convencido a todos, y entrará en acción inmediatamente después de que la iglesia es sacada. Esta semana ha sido una semana, hermano, de estar escuchando gente muy importante dentro de la iglesia católica, arzobispos, cardenales, obispos, sacerdotes, hablando de lo que se está fraguando en las Naciones Unidas, lo que se está preparando en las Naciones Unidas, que todo lo que ahorita estamos viviendo con esta pandemia está siendo orquestado, está siendo manipulado, está siendo dirigido desde las Naciones Unidas, con un plan y un propósito de desestabilizar la economía de los países, la cuestión política de los países y la cuestión religiosa de los países. Desestabilizar las economías para que se establezca en el mundo un nuevo orden mundial. Que todo esto está siendo orquestado, está siendo manipulado, preparado desde el punto más grande o la organización más grande en cuanto a los países, que es las Naciones Unidas. Nosotros, conociendo la palabra, tenemos que empezar a distinguir qué es verdad y qué no es verdad. Conociendo la Escritura, sabemos, hermano, cuando algo es cierto y cuando no es cierto, cuando está acorde a lo que dice la palabra. La palabra de Dios te habla de un nuevo orden mundial. La palabra de Dios te dice: cuando escuches paz y seguridad, entonces vendrá el fin. La palabra de Dios nos dice que ese día a los que no están preparados los va a agarrar como ladrón en la noche. La palabra de Dios nos dice que en ese tiempo la generación que viva será semejante a dos
la generación de Noé y la gente que vivía en el tiempo de Lot. Y esto está en Mateo capítulo 24. Que la gente que vivía en el tiempo de Noé, pues por más que ellos se les enseñó, Noé les compartió la palabra, por todo el tiempo que Noé tardó de hacer el arca, todo ese tiempo la gente escuchó que iba a haber un diluvio, pero ellos siguieron en su mismo estilo de vida. Y alguien me preguntaba, y a manera de broma yo le contestaba, alguien me preguntaba: hermano, ¿y por qué tardó tantos años Noé haciendo el arca? Y le digo: pues ¿cuánto tiempo crees que tardaron los dos pingüinos, el macho y la hembra, de llegar del polo norte hasta donde estaba el arca? Se vinieron caminando. Y ahí venían caminando, mamá pingüino y papá pingüino. Y en ratos pues se detenían a descansar, a dormir. ¿Cuánto tiempo desde el polo norte o desde el polo sur crees que se haría el oso polar y su compañera? Y llegaron en pareja. Noé no los tuvo que ir a corretear y a agarrar para que entraran en el arca. Solitos vinieron. Parece que los animales entienden mejor que los seres humanos. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Inmediatamente que la iglesia es sacada, aparece este hombre. El primer sello te habla del anticristo. No confundirlo con Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11. Ahí encontramos a Jesús bien identificado con su nombre, el Verbo de Dios, con otro nombre, fiel y verdadero, versículo 11. Y en el versículo 16, con otro nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No se deje guiar solamente por un caballo blanco. No se deje guiar por una vestidura blanca. Eso no es muy relevante. Pero en el capítulo 19, versículo 11 en adelante, ahí sí, el que aparece en ese caballo blanco es Jesús. Pero en el primer sello es el anticristo. Y yo quiero que vea ahora, vamos a ver el segundo sello, versículo 3. Dice: cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y Juan vio un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. En el primer sello, el anticristo viene y establece una paz en todo el mundo, a nivel político, económico y religioso. Inmediatamente después de que la iglesia es sacada, aparece este hombre. No se espante. Y a nivel mundial todos lo van a ver a través de las redes sociales, de la televisión, de todos los medios de comunicación. Y pondrá orden en un mundo lleno de caos, lleno de conflicto, lleno de miedo, lleno de temor. Este hombre aparece. Ese es el primer sello. Y establece la paz. Ya este emblema o este eslogan en las Naciones Unidas se está manejando, y a través de la ONU en cada conferencia o en cada ponencia o en cada discurso de los presidentes más importantes de los países se oye esto: paz y seguridad.
Ese es una señal para empezar a distinguir que los tiempos que estamos viviendo se adecúan exactamente a lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ustedes ya están enseñados. Que no hayan aprendido no es problema mío. No, así no dice Pablo. ¿Sí? Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero esta palabra, ladrón en la noche, no es para la iglesia. Ya lo hablamos en alguna prédica anterior. Ya lo hablamos con respecto a esto. ¿Está aquí? Bueno, de una vez se lo digo, versículo 4, ahí está. En el versículo 4 Pablo dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermano, pero ¿quién se va a salvar si dice el Señor en su palabra que va a venir como ladrón en la noche? Pues de esta congregación, ¿quién se va a salvar? No, espérame. Si esa palabra ladrón en la noche no es para nosotros, es para los que no le conocen o para los que no tienen cuidado de preparar su vida, que les gusta murmurar y les gusta siempre armar contienda y nunca brillaron. Fueron estrellas sin luz propia. Nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? ¿O no? Que había estrellas que brillaban en el firmamento por la luz que les daba el sol, pero había otras estrellas que tenían luz propia, y esas, ¿cómo? Ándele, Atila, ¿no? Titila. Hacían así. Te quedas viendo una estrella y tiene luz propia esa. Y el cristiano debe tener luz, ¿qué? Propia. Lo acabas de leer en Filipenses. Pablo les dijo: ustedes tienen que brillar en medio de un mundo de tinieblas. Pero si ustedes mismos, que son hermanos en Cristo, andan murmurando unos de otros: mira la hermana, qué feo vestido trae, ¿qué te importa? Déjala que se ponga lo que quiera. Amén. Me dijo algo, pero le dije que sí para no contender, o para no crear un problema, pero no estoy de acuerdo. Y se lo comunicas a 2 o 3. Eso se llama contienda. Y esa hermana o ese hermano tiene una cola de alacrán. Ten cuidado. Amén. Dice el Señor, versículo 3: cuando digan paz y ¿qué? Seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo será el rapto? Repentino. Vámonos. ¿Cómo aparecerá el anticristo? Repentinamente. Ya este personaje debe estar en la tierra, debe estar trabajando. Empezará su ministerio, el anticristo, en la tierra a la edad de 30 años. Porque va a ser exactamente el tiempo del ministerio de Jesús. El tiempo del ministerio sacerdotal en el tiempo antiguo era a la edad de 30 años, empezaba el ministerio en el sacerdocio. Entonces el anticristo va a copiar
todo y va a trabajar exactamente como dice la palabra. Volvemos a Apocalipsis, por favor, capítulo 6, versículo número 2. Él viene y trae la paz. Es coronado, es aceptado por Israel. Lo reconocen como Mesías. Es aceptado por los árabes. Es aceptado por la Unión Europea. Y es aceptado también por la ONU. Tiene todo el respaldo de la ONU. Y dice la palabra en el versículo número 4, cuando se abre el segundo sello, que Juan ve ahora un caballo rojo. Esto simboliza, hermano, sangre, simboliza guerra. Y dice la palabra que el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. ¿Quién viene a poner la paz después del arrebatamiento? Estabilizar el mundo que está en un caos político, económico, religioso, el anticristo. Y aquí encuentras una palabra muy interesante que dice: le fue dado el poder de quitar. O sea, ¿quién es el que le puede quitar? Pues alguien que lo puso. Si no lo puso, pues no lo puede quitar. Entonces Él establece, Él pone la paz, patrocina la paz, empieza a poner la paz. Se inicia la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio iniciales, recuerde que la última semana se divide en 2 periodos de 3 años y medio. Los 3 años y medio iniciales, que son el ministerio sacerdotal, comparado con el tiempo antiguo y comparado con Jesucristo, el anticristo, empieza todo bien, establece la paz. Se empieza la construcción del templo, del tercer templo en Jerusalén. En ese momento, para terminar, hermano, los 3 primeros años y medio, debe estar ya el templo funcionando. Ya el templo debe estar, los sacerdotes y todo ahí en el templo, porque Él entrará en el templo, el anticristo. Al final de los 3 años y medio, este hombre quita la paz que al principio Él estableció. Viene y se voltea contra Israel y ahora se vuelve enemigo de Israel. El pacto con los árabes lo rompe, lo cancela. No le importa ya la Unión Europea ni tampoco la ONU. Y los hace a todos ellos que lo reconozcan como su líder, y Él los va a mandar. Todo el poder le es dado por Satanás. Entonces Él logrará. Por eso en el versículo número 2 dice: le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. No va a haber ser humano que lo pueda contradecir ni lo pueda vencer. ¿Sabe el único que lo puede vencer? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mire, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver. Cuando nosotros empezamos a entender esto, hermano, ya a tomar en cuenta toda la palabra y cómo dice la Escritura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Capítulo 2. Dice la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo ya predicaba esto en su tiempo, aunque estas palabras eran específicamente para estos tiempos. Pero ya les hablaba a la iglesia acerca de estar firme en la palabra de Dios. Hoy vemos muchos hermanos que están todos indecisos en las cosas de Dios, con lo que está pasando. Los 4 fundamentos de la iglesia de Jesucristo evangélica son: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Los 4 fundamentos de la iglesia cristiana evangélica de Jesucristo son: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Cristo salva, que Él es el único camino al Padre. Amén. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amigos católicos, esta cita la tienen en su Biblia. Investíguenla, Juan 14:6. No es nada, no es ningún santo, ninguna virgen, ningún rito que me pueda acercar o obtener el favor de Dios. Es a través de Jesucristo. Y en la Biblia lo tienes. En la que tienes ahí en tu casa, busca esta cita. Y te darás cuenta que ahí encontrarás esta palabra igual. Puede que cambie alguna letra por la interpretación o por la traducción que tú tienes en tu Biblia católica, pero dice lo mismo. El significado es el mismo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo oía a un hombre muy importante dentro de la iglesia católica el día de ayer y el día de antier hablar del nuevo orden mundial. Y este hombre decía que cuando aparezca el hombre de pecado, se estaba refiriendo al anticristo, él va a cambiar la religión cristiana por otra. Y yo dije: tú sabes y ellos saben lo que viene, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Yo me pregunto: ¿y por qué no se lo predican a la iglesia, a la gente? ¿Por qué no se lo comparten? ¿Por qué cuando una persona se está muriendo en un hospital y me invitan a orar por él y llevarlo para que se arrepiente y reciba a Cristo, en 2 camas junto a donde yo estoy orando por ese enfermo, está un sacerdote echándole humo al difunto, o mejor dicho al futuro difunto, y echándole agua, y me dice que es bendita? Y yo sé que estas palabras van a causar molestia en algunas personas, pero en ninguna parte de la Escritura encuentras lo que se practica con alguien que está para morir. Lo más importante es que esa persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que confesó el hombre de que venía de Etiopía, que Felipe, el Espíritu Santo lo acerca, que él confiesa y dice: confieso que Jesucristo es el Señor. Cuando alguien confiesa desde su corazón, en los momentos finales de su vida, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es su Señor y Salvador, hermano, ahí se activa la salvación para ese hombre. Y yo le pregunto, a veces tengo contacto con los sacerdotes y le pregunto: oye, ¿por qué no lo llevaste a Cristo? ¿Por qué no le dijiste que recibiera al Señor? Y me da una explicación que no tiene nada que ver con la salvación de las almas.
¿Por qué no le compartes que Jesús es el único que lo puede salvar? Uno de ellos me dijo: mira, Javier, este es mi trabajo y esta es mi carrera. Yo para esto estudié, esta es mi profesión. Yo dije: Señor, ¿qué está pasando con este hombre? O sea que a ti no te interesa que ese hombre, su alma se pierda. En otra ocasión otro me dijo: mira, la enfermera, recuerdo que estábamos ahí en terapia intensiva orando por unos enfermos, y la enfermera le dijo: ¿podría orar por fulano de tal? Y le dijo: no, a mí me pagaron por este. A mí me pagaron por este. Yo estaba orando por una joven ahí, una señora, y estaba ya desahuciada, y yo estaba orando y hablándole al oído para que ella recibiera a Cristo. Y me pude dar cuenta, aquel hombre, aquel sacerdote termina y se va. Y la enfermera se acerca, estábamos en terapia intensiva, se acerca, y al terminar me dice: oiga, pastor, ¿podrá orar por esta persona? Le digo: si quieres oramos por todos. Por el que tú me digas oramos. Jesucristo, hermano, no cobró por predicar el evangelio, ni tampoco cobró por orar por alguien que estaba enfermo, ni tampoco cobró por alguien para que se le diera y conociera el consejo de la palabra de Dios. Cuando yo vengo y tomo la palabra y empiezo a tener hacer un mercadeo, dice la Escritura: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando yo escuchaba a esta persona muy importante dentro de la Iglesia Católica decir: nos van a cambiar de religión, va a dejar de ser una religión cristiana, yo dentro de mí dije: ¿cuándo ha sido cristiana? Nunca. ¿Por qué? Porque agarraron el evangelio de Jesús y le adherieron, lo mezclaron con tradiciones y paganismo, y desvirtuaron la palabra. El anticristo, cuando aparezca, hermano, dice la Escritura, vaya conmigo al versículo número 3. Dice la Escritura: que nadie a usted y a mí nos engañe, porque no vendrá el anticristo antes de que venga una gran apostasía dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y entonces se manifestará el hombre de pecado. Este es otro nombre del anticristo, y aquí viene otro nombre: el hijo de perdición. Vaya al versículo número 8, por favor. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, el Señor solamente le hablará, y el anticristo quedará. No va a haber ser humano que lo pueda derrotar. No va a haber ser humano que sea más inteligente que él. Él va a aparecer en los 3 primeros años. En el primer sello tiene todo el mundo viviendo en paz. Los que no tenían trabajo van a tener trabajo. ¿Sabe cómo se va a ganar a los países, a los presidentes? Y va a tener a todos. Se les perdonarán las deudas a todos los países. Yo escuchaba hace unos días al presidente de nuestro país en sus conferencias en la mañana decir que él proponía que la deuda a los países más pobres de nuestro continente se les perdonara para que pudieran salir adelante en medio de esta pandemia. Ya, hermanos, se habla de perdonar la deuda económica a los países. Hay países, hermano, que están sumamente endeudados, deben mucho dinero, han sido financiados por otros países y siendo el intermediario las Naciones Unidas. El anticristo dirá: nadie le debe nada a nadie.
Yo le debo a Coppel, hermano, te perdonará la deuda. Le debo a la financiera, te perdonará la deuda. Tendrá el poder político. No va a haber político que le gane. Todos le creerán. Tendrá un atractivo hacia las personas. Lo adorarán, lo idolatrarán. Recuerde que la Trinidad satánica es Satanás, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta hará que toda la gente adore al anticristo. Este hombre, hermano, se ganará el respaldo de todos. Todos lo respaldarán. No va a haber quien lo venza. No va a haber quien le gane. Si hubiera una elección, él las ganaría de calle. No va a haber nadie que le pueda hacer frente. El único que le puede hacer frente es Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores lo derrota. Amén. Ahora, ¿por qué este hombre tiene ese poder? Aquí viene el versículo número 5, el versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Va a hacer milagros, va a hacer señales, va a hacer cosas tremendas, pero Satanás viviendo personalmente en ese hombre. Por eso no va a haber nadie que lo pueda derrotar y la gente lo va a aceptar. Él viene en el sello número 1, en el juicio número 1, y pone una paz, pero a los 3 años y medio la quita y se vuelve enemigo de todos. Empieza un caos tremendo y empieza con el pueblo de Israel y controla todos los gobiernos, o mejor dicho, los países árabes, y los levanta contra Israel. Uno de sus objetivos es desaparecer de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Ahí nos quedamos hoy. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos terminando el sello número 2. El anticristo aparece y la paz que en el sello número 1 establece, la quita y se desata una guerra. Y dice la Biblia, quiero terminar, le pongo la cita ahí, es muy importante que usted la vea. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 4. Juan ve un caballo rojo, un caballo bermejo, dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Vamos a explicar qué es esto de espada. Esto de espada significa armamento. Ya actualmente, hermano, no se pelea ni con cuchillitos, ni espadas, ni pistolitas. Ya el armamento en este tiempo es armamento nuclear. Y ahora con drones, hay drones, hermano, que hacen el trabajo que pudieran hacer aviones tripulados. Ahora un dron lo puede hacer. El tiempo está cerca, pero Cristo Jesús antes se llevará a su iglesia a las bodas del Cordero. Amén. ¿Está preparado para eso? Le quiero decir algo. Esto que acaba usted de oír es palabra de Dios. Y el Señor dice: se podrá acabar la tierra, se podrán terminar los días de la vida del hombre en la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor: mi palabra se cumplirá como yo la he dicho. Amén. Se cumplirá como yo
la he dicho. Y si Él dijo que regresaría, yo lo creo. Y se van a levantar, y Él nos dijo, se van a levantar falsos predicadores que van a predicar lo contrario, y muchos le creerán. Pero tú habla la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. No te calles, habla la palabra. Dile a la iglesia que se prepare. Dile al inconverso que se arrepienta. Porque Cristo Jesús está a las puertas. Amén. ¿Oramos? Padre celestial, te damos gracias. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y que tu palabra, Señor, nos desafía, nos exhorta, nos advierte, nos invita. Tu palabra dice que con lazos de amor nos has atraído. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, tu palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Que tu iglesia se prepare, que sea una iglesia, Señor, que pueda resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de lo que está pasando. Que nos podamos levantar con un cántico, con una adoración genuina desde nuestro corazón. Que la gente que no te conoce pueda, Señor, decirnos: yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Señor Jesús, prepara a tu iglesia. Ayúdanos a estar preparados para el encuentro contigo en las nubes. Que el que está despierto siga velando, se siga preparando. Que el que está dormido sea despertado, Señor, de su sueño y se pueda preparar. Las cosas estarán cada día más difíciles, más complicadas, y es una señal de que tú estás a las puertas. Señor, bendice a tu iglesia y ten misericordia de los que no te conocen. Que en este día, Señor, haya alguien que diga: quiero creer y creo con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y pueda decir como aquel hombre que fue evangelizado por Felipe: Cristo Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Usted que está aquí, denle una ofrenda de palmas. Usted que está ahí en su hogar, si puede darle una ofrenda de palmas al Señor y decir con su boca: Cristo es el Señor. Hágalo, hágalo, hágalo. Dígale: Cristo es el Señor y Cristo es mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le esperamos el día de mañana para que usted escuche la palabra. Usted que nos está viendo por las redes sociales, queremos despedirle, decirle que el Señor le bendiga y que la gracia de Dios esté con usted y que el Señor provea todo lo que usted necesita. Que esta palabra usted hoy la pueda atesorar en su corazón y la pueda compartir con alguien, y que esta palabra lo aliente a buscar más el rostro de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. Gloria al Señor. Y usted que está aquí.